Muy buenos días todavía. Estamos en este espacio que Dios nos ha regalado para poder trabajar este ciclo de módulos de más iglesias. Y qué bueno podernos encontrar una vez más todos los sábados en este mismo horario después de un tiempo precioso y poderoso de oración y de ayuno. Qué buena manera de combinar el sábado con oración y ayuno y cerrándolo hablando del quehacer de la iglesia. Queremos saludar a todos aquellos pastores, líderes y plantadores que sábado a sábado se conectan en esta transmisión para ser informados, empoderados con esta serie de módulos que estamos desarrollando acerca de cómo plantar iglesias en el mundo digital. Ha sido una bendición. Hoy es el séptimo módulo. Ya llevamos realmente, con hoy llevamos 13 sábados seguidos. Los primeros 6 sábados fueron 6 módulos de cómo hacer iglesias desde la virtualidad y tiene que ver con el programa de mejores iglesias. Y luego iniciamos el segundo ciclo de módulos, que es cómo plantar iglesias en el mundo digital. Hoy es el séptimo módulo y quiero decirles a las personas que están ahí conectadas que el módulo de hoy es la clave de todo este proceso, la clave, porque tiene que ver con desarrollando discípulos que hacen discípulos. Si los nuevos discípulos, las nuevas personas que se convierten al Señor, no hacen discípulos, no se multiplican en otros, todo el proceso del proyecto de Dios de extensión de reino se detiene. Por eso, este módulo de hoy es muy importante. Así que agradecemos a Dios por este espacio y también a aquellas personas que nos permiten llegar a sus lugares de trabajo o a sus hogares a través de esta transmisión. Gracias a Dios por la vida del equipo de trabajo que nos ha estado apoyando aquí, los 3 coordinadores distritales, la pastora Mercy, coordinadora distrital de este distrito centro, pastor José Cogollo, distrito norte, y el pastor Hilder Arango del distrito occidente. Ha sido realmente un gran apoyo de este equipo, toda la gestión, la movilización que han hecho con sus secciones, y gracias a Dios por ese trabajo y también aquí en este espacio todos los sábados que nos han apoyado. Cada sábado iniciamos con un devocional muy relacionado con el tema de la Gran Comisión, con el tema de la extensión del reino, y han pasado por aquí los superintendentes distritales, ha pasado por aquí también nuestro presidente nacional, también el director del eje de extensión a nivel nacional, también, y hoy nuevamente vamos a tener a un hombre de Dios que es apasionado por la extensión del reino de Dios. De hecho, el nombre de la iglesia que pastorea es alusivo a la gran comisión, y es un hombre realmente que ama a Dios y ama la extensión de la obra de Dios. Y es el pastor Alfonso Elías Quevedo, es el superintendente del distrito centro y también es pastor de una iglesia muy bonita aquí en la ciudad de Bogotá, una iglesia creciente y un ministerio con muchas iglesias también plantadas. Así que es un hombre que tiene autoridad para hablar de la Gran Comisión, y además es un hombre muy sencillo, un hombre que traza bien la palabra de Dios. Para mí es un gusto y una bendición poderle tener en esta mañana aquí en este devocional. Pastor Alfonso, qué bueno tenerlo. Bienvenido a este lugar. Pastor Edgar Montiel, muy buenos días. Un saludo cordial a toda la mesa de trabajo, a los coordinadores del eje de extensión de cada distrito y de manera muy especial a los plantadores, a los pastores que tienen en su corazón lo que Dios ama, y es la extensión del reino de Dios. Y quiero brevemente dejar en su corazón una reflexión, y es cómo hacer discípulos en medio del sufrimiento.
¿Cómo podemos hacer discípulos en medio del dolor y en medio de la crisis? Nos ha tocado vivir un tiempo de mucho sufrimiento. Esta pandemia ha traído a toda la humanidad, a nuestro país de manera particular, ha traído dolor y sufrimiento. Muchas familias hoy están enlutadas, hoy están desempleadas, están sufriendo el rigor de esta pandemia. Pero aún en medio de esta realidad, nosotros debemos hacer discípulos. El Evangelio de Marcos fue escrito en medio de esa situación, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Entendemos que ese evangelio se escribió por allá en el año 60, 65, y fue escrito por alguien que no fue parte del grupo de los 12, Juan Marcos, el hijo de María, sobrino de Bernabé, y creemos fue el primero en escribir un evangelio. Y en medio de su evangelio se dedica mucho a hablar del sufrimiento de Jesucristo. Probablemente la intención de Marcos es animar a una comunidad que está sufriendo, que está siendo amenazada por diferentes razones, por el Imperio Romano, por persecuciones internas, externas, y el riesgo que hay, el miedo que hay, la preocupación que se tiene, es que de repente la comunidad cristiana sea exterminada y desaparezca. Y pareciera ser esa la preocupación de muchos pastores hoy en día, debido a la dificultad de reunirnos presencialmente. Lo que muchos piensan es, la iglesia se va a acabar, porque erróneamente hemos creído que iglesia es un techo y son 4 paredes. Quiero que leamos Marcos capítulo 16, versículo 9, lo que conoceríamos como la gran comisión en Marcos. Y la palabra del Señor dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino hacia el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue
recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén y amén. Este es un texto muy interesante. Es un texto donde Marcos nos relata el momento en que Jesús resucita y decide aparecerse a sus discípulos. El texto dice que en primer lugar se apareció a las mujeres. Se apareció entre ellas a María Magdalena. Pero en el texto, cuando uno ve el versículo 8 y Jesús se aparece y ellas se enteran que ha resucitado, el versículo 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Algunos eruditos bíblicos dicen que originalmente Marcos terminaba allí. Imagínense cómo terminaba Marcos, si es que estos eruditos bíblicos tienen la razón. Termina con una nota realmente algo negativa y desalentadora. Unas mujeres que han encontrado con el Señor, que han oído el mensaje de que ha resucitado, pero que sencillamente huyen y no le hablan a nadie. Pareciera ser que esa era la condición de la iglesia a la que Marcos le escribe. Están siendo tan golpeados y tan maltratados por el sufrimiento que lo que han decidido hacer es huir, callarse y no hablar. Y cuando uno avanza en el relato, lo que algunos biblistas dicen que es una adición posterior, pues lo que nos muestra el texto es que Jesús se apareció a dos más, a esos que relata Lucas que iban camino a Emaús. Y el texto dice que ellos van a donde están los discípulos y les dicen: hermanos, el Señor ha resucitado. Pero el texto dice con un tono muy preocupante que no creyeron. Es decir, no le creen a las mujeres, no le creen a dos que iban camino a Emaús. Parece que no le creen a nadie. Y por eso el texto dice que finalmente el Señor se aparece a todos estando reunidos y dice que lo que les reprochó fue su incredulidad. Su incredulidad. Y a mí me parece que en este texto encontramos que si nosotros en este tiempo de pandemia queremos seguir avanzando, cumpliendo con la gran comisión, queremos seguir plantando iglesias desde la virtualidad en el mundo digital, tenemos que renunciar al miedo y a la incredulidad. No sé por qué, pero sin lugar a dudas que es producto de una mala teología. El creer que la iglesia son paredes. El creer que la iglesia es un auditorio. No. Esa no es una teología propia, esa es una teología católica. Nosotros creemos lo que la Biblia dice y la Biblia dice que la iglesia son personas. Y tenemos que renunciar a esa incredulidad y arriesgarnos a creer que aún en medio de la digitalidad y de la virtualidad sí se puede plantar nuevas iglesias. Podemos hacerlo. ¿A qué tenemos que renunciar? Al miedo. Ese miedo que algunos tienen a lo nuevo. Parece ser que el auditorio, que el templo, que el edificio, como querramos llamarlo, como que se convirtió en una zona de confort a la cual queremos regresar. Por
supuesto, yo soy pastor y también anhelo y extraño el abrazo de mis hermanos, el estar allí reunido, pero realmente la iglesia es más que eso. La iglesia son personas y este mundo digital es una puerta de oportunidad que Dios abre y es una puerta que tenemos que aprovechar para plantar nuevas iglesias. Pero para eso tenemos que hacer lo que la primera comunidad hizo, la comunidad de Marcos. Y lo que ellos hicieron fue reaccionar. Cuando Jesús los reprende, ellos reaccionan. Lo que nos deja ver la culminación de Marcos es que ellos finalmente responden a la reprensión del Señor y se van a evangelizar y se van a hacer discípulos, indudablemente discípulos que hacen discípulos, discípulos que ganan a otros y empieza la iglesia a crecer. Qué amor el del Señor de encargarle la tarea de hacer discípulos a un grupo de personas miedosas e incrédulas. Oiga, qué bondad la de Dios. Porque uno pensaría, para cumplir la gran comisión, Dios necesita gente poderosa, gente de superfe. Pues sorprendámonos en esta mañana. No. Dios le encargó la tarea de hacer discípulos a un grupo de personas miedosas e incrédulas, que probablemente algunos de los pastores que yo conozco ya los hubieran sacado del equipo, ya hubieran dicho, yo con gente miedosa e incrédula no trabajo. La buena noticia es que el Señor decidió confiar en ellos. Y yo quiero animarles, mis amados pastores y mis amados plantadores, para que en esta mañana, con autoridad, saquemos de nuestra vida el miedo y la incredulidad. Arriesguémonos a creer, a confiar que en medio de esta nueva realidad Dios nos va a respaldar. Yo estoy creyendo que en este tiempo la iglesia va a crecer más, que vamos a plantar iglesias como nunca nos lo imaginamos, porque ya la excusa, la barrera, el obstáculo no es un local, no es un auditorio, no es un templo. Esta digitalidad, esta virtualidad es el nuevo templo que Dios quiere usar para que muchos lleguen a conocer el bendito evangelio de Jesucristo. Marcos termina con una nota triunfante. Lo que dice es que ellos salieron y cumplieron la misión, que ellos fueron y que Dios los respaldó con señales, con milagros y con prodigios. Así que por favor, vamos a hacer nuestra parte. Vamos a obedecer al Señor. Vamos a superar el miedo. Vamos a superar esa nostalgia que nos lleva a regresar atrás. Ay, cuando nos reuníamos con la hermana Chencha y nos abrazábamos, pero a veces éramos siempre los mismos con las mismas. ¿No será acaso que Dios nos está abriendo esta puerta para que salgamos y anunciemos el evangelio? Así que vamos con fuerza, vamos con ánimo, sin miedo, porque el Dios que respaldó a esos primeros cristianos miedosos e incrédulos está con nosotros y también nos va a respaldar. Miren la grandeza de nuestro Dios. Dios confía aún en miedosos e incrédulos. O sea, que Dios confía en ti y confía en mí. Y eso es lo maravilloso de Dios, que a veces hay gente que no confía en nosotros. Es probable que tú que estás en este proceso de plantación, gente te ha dicho, no, olvídese, eso no es para usted, dedíquese a otra cosa. Y a veces nos lo repiten tanto que terminamos nosotros creyéndolo. Ahí está la bondad de Dios,
que aunque otros no crean en nosotros, y aunque a veces ni nosotros mismos creamos en nosotros, Dios se arriesga a creer en nosotros. Dios está creyendo en ti. Y en medio de esta digitalidad, tú vas a ser un discípulo que hace discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por esta palabra que nos llena de fe y de esperanza, por esta palabra que nos alienta, que nos anima y que nos impulsa a cumplir con nuestra tarea y con nuestra responsabilidad. Yo te pido por favor que bendigas a cada pastor y a cada plantador de iglesias. Que les ayudes, oh Señor, a lidiar con sus miedos, a lidiar con sus temores y con sus excusas. Espíritu Santo, por favor, impúlsalos y muévelos a hacer su parte con la seguridad de que tú nos vas a respaldar y que vamos a ver señales y que vamos a ver milagros y que vamos a ver cómo de manera sobrenatural plantamos nuevas iglesias en este mundo virtual, en esta nueva realidad. Señor, bendice a tus hijos, a tus hijas que están comprometidos con la extensión del reino de Dios, que han decidido cumplir con la gran comisión. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ánimo, mis amados. Vamos a ser discípulos en medio de esta nueva realidad, porque sí se puede. Seguimos juntos extendiendo el reino de Dios a las generaciones. Gracias, Pastor Alfonso. Qué palabra poderosa, ¿no? Estoy aquí emocionado escuchando esa palabra, me bendice. Nos dejó listo para este fin de semana. Sí, no. Qué buen soporte, qué buena base la que acabamos de establecer con este devocional para hablar de este módulo número 7. Gracias, mi pastor. Qué bendición. Muy bien. Esta mañana vamos a avanzar entonces en nuestros módulos y hoy es el número 7, módulo número 7, y es desarrollando discípulos hacedores de discípulos. Y el pastor José Cogollo va a estar guiando, moderando este módulo el día de hoy. Así que, Pastor José, bienvenido y que Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Edgar, por permitirme estar dirigido a todas las personas que en este momento están allí creyendo y haciendo todo lo que Dios ha dicho que se deba hacer. Gracias también por esa palabra que nos ha dado el pastor, una palabra tremenda, una palabra de poder, de unción, que si todos lo ponemos en práctica, Colombia y el mundo se va a llenar de iglesias, porque estamos entendiendo que la iglesia no son los locales, sino que somos nosotros los seres humanos. Y usted y yo vamos a hacer la labor que el Señor nos ha dado. Bueno, oramos un momentico para que el Señor nos guíe en esta labor que vamos a hacer hoy, y ya estamos listos para compartir esta palabra. Padre de la gloria, colocamos en tus manos este módulo que se va a desarrollar en la mañana de hoy. Pedimos que tú estés dando sabiduría, Señor, a cada uno de los que vamos a estar exponiendo hoy este tema, y también, Señor, aquellos que están allí conectados. Padre, pero por sobre todas las cosas,
Yo te ruego, Señor, que permitas que podamos entender y poner en práctica, Señor, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, voy a pedir al pastor que nos regale la diapositiva del módulo de hoy para presentarle a los amigos y a los hermanos. Hoy estamos en el módulo número 7 y este módulo lleva como título Desarrollo de discípulos, hacedores de discípulos. En otras palabras, hoy vamos a aprender a que esas personas que hemos ido ganando, usted las transforme, porque ellos van a ser discípulos y a su vez ellos van a formar a las personas que están con ellos para que ellos también sean hacedores de discípulos. Este módulo tiene 4 partes, allí las tiene usted. La primera parte es el seguimiento al módulo anterior, que dentro de unos instantes vamos a estar pendiente de esta parte. La segunda parte es la base bíblica para el desarrollo de discípulos hacedores de discípulos. Entonces, la tercera parte es una herramienta para identificar a los discípulos hacedores de discípulos. Y finalmente, el módulo de hoy nos tiene la aplicación, que es el plan de acción y las metas. Si usted mira bien lo que vamos a desarrollar hoy, tiene que estar muy atento, porque el desarrollo de discípulos, hacedores de discípulos, demanda que discípulos hagan discípulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que usted tiene que aprender a identificar discípulos hacedores de discípulos. Bueno, este módulo nos trae un objetivo general, y es que al finalizar del estudio de este módulo, usted y yo, todos los que vamos a estar participando, estaremos en la capacidad de enfocarnos en la tarea. Escuche esto, una tarea. ¿Cuál tarea? La de desarrollar discípulos que hacen discípulos. Yo quiero que eso quede aquí y aquí. Tenemos que entender, hoy tenemos que proyectarnos a que vamos a formar discípulos que hacen discípulos. Por mucho tiempo hemos estado formando solo creyentes, pero el Señor no solo quiere creyentes, quiere discípulos que hagan discípulos. Así que le animo para que esté atento esta mañana. Queremos ser bendecidos. Voy a invitar a la pastora Mercy que nos bendiga y ella va a continuar en esta mañana explicándonos esta parte. Pastora Mercy. Okay. Gracias, mi pastor José. Gracias a todos. Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días para todos los que están en YouTube y en Facebook, a los pastores, a los plantadores y a los líderes que durante todos estos 6 módulos anteriores nos han estado acompañando todos los sábados. De verdad que bendigo la perseverancia de cada uno de ustedes. Su permanencia demuestra cuán interesado está de continuar y de hacer esta tarea de la Gran Comisión. Saludos a todos, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a dar inicio con revisar nuestro módulo anterior, el desarrollo en cuanto a tareas del módulo anterior. Teníamos una tarea que se nos explicó en la herramienta del módulo anterior, era diligenciar el perfil. Tenemos un perfil digital, gracias a Dios, y a todo el equipo de CEPI. Se diseñó una herramienta a través de la cual usted como plantador puede ingresar sus datos y puede allí hacer el ingreso de la información acerca de quién es usted y acerca de lo que está haciendo. De verdad que agradecemos a Dios por todo este proceso. La otra tarea que teníamos era desarrollar la herramienta Forma. Esta herramienta también está de manera digital. Usted solo debe de ingresar de acuerdo a todo lo que allí está planteado y puede ingresar y hacer su herramienta, saber qué habilidades, qué cualidades, qué dones, qué talentos tiene usted y cómo puede usted colocarlos al servicio del reino de Dios. La otra tarea era desarrollar 3 lecciones sobre el servicio.
3 lecciones usando el método que ya hemos estudiado a través de estos módulos y practicarla o enseñarla a cada uno de los discípulos o de las personas que usted está trabajando allí en su lugar o a través del medio que usted está usando para llegar a los nuevos. Otra tarea es ir identificando a esos líderes potenciales, a esas personas que durante el trabajo que usted está haciendo con ellos les ve ese liderazgo, esa habilidad que sobresale por entre las otras, para irlas identificando como esos líderes con los que estaremos trabajando durante el proceso de hacer iglesia y obviamente hasta que Cristo venga. Seguir contactando nuevos discípulos. No nos podemos quedar con los 3 que conectamos al principio. La idea es ir de avanzada, ir alcanzando muchas más personas. Y la otra tarea es reportar el ABC. Agradezco a los pastores, plantadores y líderes que nos hicieron llegar las tareas y que están ahí juiciosos haciendo la tarea. De verdad que les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo en esta mañana. Ya llegamos al módulo 7. Hoy llegamos al módulo 7 y quiero que recordemos, si usted me puede ayudar ahí por el chat a recordar cada módulo, vamos a hacerlo. Pero voy a hacer un resumen de los módulos que hemos visto hasta el momento. El módulo 1 tenía que ver con el análisis de contactos. Era identificar dentro de nuestros grupos de WhatsApp, Facebook, dentro de nuestras redes sociales, allí usando nuestro teléfono, de acuerdo a todos los contactos que tenemos allí registrados, buscar qué personas de ellas no conocían al Señor para empezar a conocerlos, a clamar y a conectarlos con nuestro Dios, obviamente. El segundo módulo, ¿de qué se trataba el segundo módulo? El segundo módulo tenía que ver y aprendimos a trabajar con los nuevos contactos y las nuevas conversiones. Allí nos enseñaron una herramienta. Usted puede ir a ese módulo, puede volverlo a tomar y tenemos la herramienta del test de evangelismo. Allí aprendimos qué estilo de evangelismo teníamos nosotros. Yo aprendí que tengo el estilo de evangelismo confrontacional. Hay otros estilos como el servicial, el invitacional, el relacional. Así que de acuerdo a ese estilo que usted identificó, tenemos entonces una herramienta para también compartir nuestro testimonio. De eso se trataba el módulo 2, usando obviamente las redes sociales para las respectivas conexiones. Ese era el módulo 2, nuevos contactos y nuevas conversiones. El módulo 3 tenía que ver con haciendo discípulos online, cómo hacer discípulos a través de los medios digitales. Y allí nos enseñaron el método inductivo o IA para hacer los mensajes que compartimos a las personas que estamos evangelizando. O IA, observar, interpretar y aplicar. Nos entregaron una herramienta, el discipulado multiplicador, un buen libro con 48 semanas tenemos allí para trabajar con la persona desde el inicio hasta que la persona crezca y dé frutos. Entonces, tiene usted ahí esa herramienta. Nos enseñaron a manejar lo que es Zoom, las conexiones por Zoom, por Google Meet, por la sala de WhatsApp, la multillamada. Usted puede ir allí y retroalimentar ese conocimiento que ya recibimos. El cuarto módulo es cuidando discípulos. Allí se nos enseñó un plan de pastoreo, cómo hacer ese plan de pastoreo, cómo hacer la llamada y además aprendimos acerca de esta herramienta especial que tenemos de la Biblia, los devocionales bíblicos de la YouVersion y Jesus Film. Todas estas son herramientas que hemos recibido y que hay que ponerlas en práctica para ser efectivo y para ser proactivo nuestro trabajo en la extensión del reino. El quinto módulo es facilitar el crecimiento. Nos enseñaron acerca de la visita digital, de cómo se hace la visita digital, de cómo podemos llegar a la persona de manera intencional y provocar en ellos ese deseo de buscar y de seguir a nuestro Dios.
El sexto módulo tenía que ver con impulsando el servicio, impulsando el servicio. Allí se nos entregó otra herramienta, que es el perfil ministerial y el perfil forma, para que también lo llevemos a cabo. Así es básicamente el resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Valoramos mucho el que usted permanezca conectado, permanezca haciendo las tareas, permanezca ganando almas para el reino del Señor. Vamos a pasar a la base bíblica que corresponde para este módulo 7. El módulo 7 es desarrollando discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo lograr que esas personas que yo estoy ganando, con las que estoy trabajando, que estas personas se conviertan no en lo que yo quiero, sino que se conviertan en lo que el Señor dijo que debemos ser cada uno de los que le recibimos en nuestro corazón? Entonces, hoy vamos a mirar a través de la Escritura cómo lograr desarrollar discípulos que hacen discípulos. Mis amados plantadores, pastores, líderes que me escuchan, la tarea más importante del plantador, aparte de predicar, es hacer discípulos. Si nosotros predicamos, pero no hacemos discípulos, la tarea está inconclusa. Jesús lo dijo en Mateo 28:19, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos. Ese es la meta final de la gran comisión. ¿Qué es ser discípulo? Es ser un seguidor de Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos desarrollar en las personas esos hábitos y desarrollar en la persona al mismo Señor Jesucristo, porque es lo que nos manda la palabra del Señor, que ellos sean impregnados con el carácter de Cristo, no el de nosotros, aunque ellos, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que vamos por favor a la palabra del Señor. Yo quiero que leamos el texto, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Si me puede ayudar, Pastor Hilder, con la Biblia. Y luego volvemos a la diapositiva que tenemos presente. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me parece que es un poco más claro el texto. Dice, ahora bien, Cristo, partamos de ahí, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Extraordinaria palabra que el Señor nos deja y a través de la cual nosotros debemos de ser entendidos acerca de lo que el Señor nos está enseñando y quiere que nosotros enseñemos. Vayamos nuevamente a la diapositiva inicial
Y quiero que miremos allí varios aspectos respecto de este texto. En primer lugar, nos habla este texto acerca de los dones concedidos, o lo que nosotros conocemos también como ministerios. Es interesante la forma en que el Señor nos presenta este orden y nos habla qué dones Cristo concede a su iglesia. Y aquí el texto, el versículo 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fue Cristo quien dio esos dones a su iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el plan de Dios al concederle a su pueblo o a su iglesia estos dones? El versículo 12 nos habla al respecto. Aunque la concesión de los dones por parte de Cristo para la iglesia son un privilegio, son un regalo. Don significa regalo. Aunque son un regalo, también se constituyen en una tarea que nosotros debemos desarrollar con mucha responsabilidad. Ya que Dios, escúchenme, Dios no nos llamó y nos dio dones para hacernos pastores famosos, apóstoles famosos, evangelistas famosos o plantadores famosos. Cristo no le dio dones a la iglesia para que la iglesia sea famosa. Cristo le dio dones a la iglesia, le dio estas asignaciones divinas, no para hacernos figuras indispensables, no, mis amados, se trata de que entendamos que Dios nos llamó a ser siervos fieles, que usan sus dones para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Cada discípulo, cada miembro debe ser un ministro. Cada persona que está a nuestro alrededor debemos de verla como un ministro, como un discípulo que sirve al Señor. Un ministro es un servidor, un discípulo que ha entendido cuál es el propósito de Dios para su vida. Y nosotros como pastores, nosotros como plantadores, nosotros como líderes debemos entender eso. Cada persona que está a nuestro alrededor es un instrumento muy especial en el cual Dios quiere colocar todo de sí para que también esta persona desarrolle los planes que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados del trabajo que hacemos con una persona son resultados que tienen un orden, no es algo que sucede de hoy para mañana. Como por ejemplo, el versículo 12, la parte B, nos habla de un resultado de manera inmediata. ¿Cuál es el resultado de manera inmediata? Cuando evangelizamos y cuando trabajamos con una persona nueva. La edificación de la iglesia, la extensión del reino. Pero bien, hay resultados que se trabajan a mediano plazo o que se ven a mediano plazo. El versículo 13 al 15a nos dice que este proceso de hacer discípulos requiere de un tiempo. ¿De un tiempo de qué? De trabajo. Para desarrollar en la persona a través de la palabra, crecimiento en la fe. La madurez de un creyente, de un discípulo, no se adquiere de hoy para mañana. Creo que es un proceso continuo, un proceso diario. Dice la palabra que nosotros hasta el último día vamos a ser transformados. Es un proceso de transformación que requiere tiempo, pero que requiere de nosotros como discípulos, desarrolladores de discípulos, un cuidado, un acompañamiento. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo final de todo este proceso de desarrollo de discípulos que hacen discípulos. El versículo 15, la parte B, nos habla acerca de este resultado y es lograr que la imagen de Cristo sea proyectada por la iglesia. Usted y yo debemos entender que nuestro llamado es a usar nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo, no nuestros edificios. Repito, no nuestros nombres, sino el nombre de Cristo.
En cada persona debe estar marcado el nombre de Cristo. Y así es que nosotros los debemos ver. ¿Por qué? Porque de nada sirve que al inicio nosotros evangelicemos o les prediquemos o alcancemos a miles si no vamos a hacer un trabajo de acompañamiento, si no los vamos a desarrollar como discípulos de Cristo Jesús, en el cual el nombre del Señor está impregnando sus vidas. Debemos desear los dones, pero más que eso, debemos desear que al desarrollar los dones que el Señor nos dio, su nombre sea honrado. Cada uno de nosotros, usted pastor, líder, usted maestro, tiene a su cargo una persona, dos personas, tres, las que sean, personas que son de su entera responsabilidad, a quienes debemos prepararlas para que lleven a cabo la obra de Dios. Creo que debemos, como plantadores, como discípulos, desarrolladores de discípulos, tener en cuenta lo que Jesús hizo. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él. Y luego que los capacitó y los empoderó, ahí sí los envió. Jesús tenía claro lo que él estaba enseñando y diciendo. Vamos a mirar luego cómo identificar a los discípulos. Volvamos a la diapositiva. Cómo identificar a los discípulos. Y les voy a hablar de tres cositas interesantes. Ahora, de la columna que acabamos de observar, ¿cuál es la tarea más importante? ¿Tener dones? No. La tarea más importante es usar esos dones para los propósitos de Dios. El propósito de los dones, porque de nada sirve tener muchos dones y no haber ejercido ninguno, y no haber hecho ni un discípulo, no haber edificado el cuerpo de Cristo. Tres cosas, ahora sí, para identificar a los discípulos, hacedores de discípulos. Las tres cosas empiezan por D. 1. Decidido en Dios. Decidido en Dios. Lucas 6, 12 al 13 dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escúchenme, Jesús pasó toda la noche orando. No podemos hacer discípulos si yo no estoy dispuesto a practicar los hábitos del discípulo. Hay que orar, hay que vigilar, hay que estar decididos a pasar tiempo en la presencia de Dios para que nos indique a quienes tienen lista y cómo podemos trabajar con ellos. Debemos tener ese ojo espiritual clínico para identificar de esas personas con las que estamos trabajando, quienes van mostrando esa decisión firme por Cristo e ir desarrollando en ellos el carácter de Cristo. La segunda razón o el segundo factor que debemos tener en cuenta para identificar a los discípulos, hacedores de discípulos, tenemos 2 de Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo identificó en Timoteo una disposición extraordinaria para ejercer el ministerio y lo está impulsando. Él intencionalmente está impulsando a Timoteo a hacer lo que él ya le enseñó. ¿Cuándo podemos decirle a alguien que haga lo que ha visto hacer de mí? Cuando yo lo he enseñado y cuando yo lo he hecho. Entonces, es nuestra tarea enseñarles, pero también hacer para que las personas trabajen en pro de aquello que Dios les ha dado como habilidad, disponible al servicio. Mire, dentro de los nuevos que nosotros tenemos hay personas que ya están ahí dispuestos a servir a Dios, que tienen algo especial y que se conectan con el servicio a Dios desde el momento en que llegan. Cuando conectamos a una persona con el servicio a Dios, tenemos la seguridad plena de que esta persona va a permanecer. Fue lo que sucedió conmigo y es lo que he visto suceder con otras personas. No debo esperar a que la persona sepa hacerlo todo, que tenga todo el seminario bíblico,
que tenga la teología que nosotros tenemos para apoyarlos o para motivarlos al servicio. No, las personas pueden servirle al Señor desde ya, desde el momento en que empiezan en el Señor. Número 3, ¿cómo puedo identificar discípulos, hacedores de discípulos? Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note que quien está dando testimonio de Saulo es Bernabé, y es quien ha identificado en Pablo un hombre que ama la enseñanza, un hombre que está dirigido al aprendizaje. Todo esto, todo este proceso es un proceso intencional que nosotros debemos desarrollar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mis amados, si nosotros somos buenos discípulos, vamos a tener excelentes discípulos. Y no importa que el discípulo supere al maestro. Debemos de sentirnos felices de saber que hay personas que quizás hacen las cosas mejor que nosotros, porque nosotros los hemos impulsado a eso. Que nuestros discípulos ganen a otros discípulos es nuestra tarea. Así que les invito para que esas personas que tenemos a nuestro lado las veamos como Dios las ve. Hombres y mujeres que son y hacen discípulos. Dios les bendiga, muchas gracias. Y vamos a continuar en este módulo precioso de desarrollar discípulos que hacen discípulos. Pastora Mercy, qué bendición, gloria a Dios, porque Dios la ha usado de una manera extraordinaria para enseñarnos, para explicarnos esta parte bíblica. Yo solamente quiero aquí ratificar algo que dijo la pastora Mercy, y es la pregunta que se nos hacía: ¿cuál indica o cuál es la tarea más importante del plantador? Le hago esa pregunta a todos los que están conectados. ¿Cuál es la tarea más importante del plantador? Si usted está allí, responda, por favor. ¿Cuál es la tarea más importante del plantador? Porque de eso depende lo que estamos enseñando hoy. Le doy la respuesta. La tarea más importante del plantador es concentrarse en preparar a los discípulos para que lleven a cabo la obra de Dios. La pastora Mercy lo decía de una manera extraordinaria, que Dios nos ha dado dones, el Señor nos ha equipado con esos dones, pero hay un propósito para esos dones, hay un resultado de esos dones, y que ese resultado puede ser inmediato, puede ser mediato, pero hay un objetivo final. Entonces, usted y yo tenemos que estar conectados con esto. Ahora, recuerde que hay que identificar a los discípulos, hacedores de discípulos, y ella nos habló de 3 aspectos importantes: que la persona debe estar decidido en Dios, disponible al servicio y dirigido al aprendizaje. Gracias, pastora Mercy, por esa palabra que usted nos ha dado en esta hora. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una herramienta. Voy a pedir allí que nos coloquen la diapositiva de la herramienta que quiero compartir con ustedes en esta hora. Hay una herramienta para identificar a los discípulos, hacedores de discípulos. Y antes del libro, no sé si tenemos la diapositiva que está antes del libro. Gracias, esa. Muy amable. Entonces, primero tenemos que tener un plan. Hay un plan que es el plan de los 3 encuentros. Usted observa allí, el plan de los 3 encuentros nos habla que hay que tener un encuentro con Dios, un encuentro con el discípulo y un encuentro con el avance. Déjame allí la diapositiva y voy a ir explicándole lo que tiene que ver con esa diapositiva. En primer lugar, cuando hablamos de un encuentro con Dios, lo que usted tiene que hacer es agendar un tiempo de ayuno
periódico para recibir la dirección de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, que el Señor nos direccione, que el Señor nos diga quiénes son esos hombres, quiénes son esas mujeres que van a convertirse en discípulos, hacedores de discípulos. Entonces, agende ese tiempo de ayuno, de oración, para que el Señor sea el que te esté dirigiendo. Recuerda que este módulo es buscar discípulos o formar discípulos, hacedores de discípulos. En segundo lugar, mire usted allí que se nos dice que un encuentro con el discípulo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Después que oró, que ayunó, que estuvo un tiempo metido con el Señor, entonces usted va a agendar una reunión, en este caso virtual, porque todavía no estamos saliendo del todo, aunque ya se ha dado algunos permisos, pero si hay algunas dificultades, entonces agende una reunión virtual con los discípulos y permita que Dios le dirija con quienes debe iniciar. Usted tiene varios discípulos que ha ido formando, entonces agende una reunión con ellos y luego que agenda esa reunión, pregunte sobre personas en el grupo de discípulos o en su entorno que necesitan una ayuda especial y cómo él podría suplir esa necesidad. Usted está hablando con el discípulo, entonces usted le pregunta a ese discípulo, bueno, ¿qué personas a tu alrededor necesitan una ayuda especial y cómo tú podrías suplir esa necesidad? En tercer lugar, usted va a compartir un devocional sobre la gran comisión con esos discípulos que usted tiene allí. Entonces, está teniendo el encuentro usted con el discípulo y ese discípulo es el que se va a convertir en un formador de discípulos. En cuarto lugar, vas a desafiar a realizar una acción a favor de esa persona que necesita ayuda. Dice, te desafío en el nombre del Señor. Y por último, en este punto, usted va a orar con el discípulo a favor de esa persona. Mire que no es difícil. Entonces, primero usted tiene un encuentro con el Señor, agendas un tiempo de ayuno periódico para recibir la dirección de Dios. Segundo, un encuentro con el discípulo. Usted agenda una reunión virtual con los discípulos y tú permites que Dios te dirige con quienes debes iniciar. Vas uno por uno, le preguntas con el que estás hablando sobre personas de su grupo, de su entorno que necesitan una ayuda especial y cómo él podría suplir esa necesidad. Le compartes un devocional sobre la gran comisión, lo desafías a realizar una acción a favor de esa persona que necesita ayuda y oras con el discípulo a favor de esa persona. El tercer punto es un encuentro con el avance. Ahí lo tienes tú, un encuentro con el avance. ¿Qué vamos a hacer aquí? En primer lugar, usted va a agende para una semana después del encuentro con el discípulo una reunión virtual de retroalimentación. Escucha esto, reunión virtual, pero de retroalimentación. ¿De qué se trata esto? La retroalimentación tiene que ver sobre la tarea realizada. Luego de unos días, tú vas a contactar al discípulo para informarse sobre lo que hizo a favor de la persona en necesidad. Entonces, él te va a dar toda esa información, tú vas a escucharlo para saber qué fue lo que hizo. En segundo lugar, tú vas a orientar al discípulo sobre cómo mejorar el trabajo. Tienes que animarlo a continuar con el servicio hacia la persona en necesidad. Y en tercer lugar, tienes que comprometerse a orar por los discípulos de su discípulo. Usted que está allí, usted se va a comprometer a orar por los discípulos de su discípulo. Acuérdese que este módulo se trata de discípulos, formadores de discípulos, pero como usted le está enseñando, usted va a orar por los discípulos que ese discípulo está formando. En segundo lugar, ahora sí me regalan la siguiente diapositiva, pastor, por favor, gracias. Hay una herramienta que ya compartimos el link, usted lo puede tener allí. Hay un libro extraordinario, un libro maravilloso que usted debe leer. Se trata del libro Grupos Pequeños Saludables por Alfredo Vallellanes.
tienes que leer este libro, léelo. Te va a ayudar mucho leer este libro porque usted está en un proceso y entonces usted tiene que irse multiplicando. Como usted se va a ir multiplicando, hasta ahora usted tiene un grupo pequeño. Allí su grupo virtual, quizás tienes 3, 4, 5, 6, tienes 10, tienes 20. Yo no sé cuántas personas tendrás ya en ese grupo virtual. Ojalá Dios permita que puedas tener muchos más, porque el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que podamos ganar muchas almas para el Señor. Pero aquí la idea es multiplicarnos. Entonces, esos discípulos que se están formando van a ser unos futuros líderes. Entonces, mira que ya tú tienes un grupo, pero ahora los discípulos tuyos también van a tener un grupo cada uno. Esto es multiplicación, porque el asunto no es que tú o yo tengamos un grupo y nos quedemos allí. Hay gente que se queda allí solamente con el pequeño grupo que tiene y no avanzan de ahí. ¿Sabes qué? Pasa algo y es que los grupos llega un momento en que se estabilizan, se queda allí y no siguen avanzando. Pero si usted formó discípulos, formadores de discípulos, entonces se inicia unos grupos nuevos y el proceso va a continuar. Imagínese que usted, de su grupo de base que tiene 10 personas y cada uno de ellos forma otro grupo. Entonces, tienes un grupo de base de 10, pero esos 10, cada uno tiene un grupo, qué sé yo, imagínate que empiecen con 3, nada más. 10 con un grupo de 3 personas, entonces multiplique 10 por 3. Mire cómo va creciendo la obra del Señor. ¿Qué tal que sean 4, que sean 5? En la medida que usted tiene grupos, eso le va a ayudar. Está demostrado que el crecimiento numérico de la iglesia se da de una manera más rápida a través de los grupos pequeños. Así que lea este libro que le estoy recomendando y que está allí. Estamos compartiendo el link. Gloria al Señor. Ahora, quiero decirte también ahora que hay una tarea para esta semana y usted no puede quedarse sin las tareas. Necesitamos seguir trabajando, haciendo, porque de eso se trata. Hacer, escuchar y hacer. Voy a pedirle al pastor Hilder que nos ayude con la tarea de esta semana. Entonces, ahí está la tarea de esta semana y se la voy a compartir. Le voy a explicar un poquito de esta tarea para que usted la entienda. En primer lugar, usted va a elaborar el plan para identificar a los discípulos, hacedores de discípulos. ¿Cuál plan, dirá usted? ¿Cuál es ese plan, pastor? Bueno, es muy sencillo, el que le expliqué hace un momento, es decir, donde usted va a tener un encuentro con Dios, usted va a elaborar ese plan usted mismo, ora, usted viene a orar. Entonces, en segundo lugar, usted va a tener un encuentro con el discípulo, anota con quién vas a hablar, ya te expliqué allí en ese encuentro con el discípulo qué vas a hacer. Ahora, en el módulo que te estamos compartiendo, el PDF, allí está un poquito más ampliado y usted puede recordarlo siempre. Luego que tienes ese encuentro con el discípulo, entonces tienes el encuentro con el avance para ver cómo ha ido avanzando ese discípulo en su formación de discípulos. Es muy importante que lo estés haciendo de esa manera. Ese es el primer punto, elaborar el plan para identificar a los discípulos, hacedores de discípulos. Tienes que tenerlo, hay que identificarlo, hay que ver quiénes son esos discípulos que se están moviendo. Usted se va dando cuenta, el Espíritu Santo le va a mostrar. Ahora, en segundo lugar, siga contactando a 10 personas. Mira, se colocan 10 personas porque a veces contactamos. Note que la palabra ahí es contactar.
Y estas 10 personas que estamos hablando son personas nuevas. La idea es que sigamos contactando a nuevos, que sigamos llamando, que sigamos mirando nuestra lista de personas que tenemos en el teléfono, en las redes sociales, en el Facebook, en WhatsApp y en las diferentes plataformas que usted se mueve. Usted siga contactando a 10 personas, contáctelas, contacte a esas personas como nos explicó la pastora Mercy en el módulo número 1, ella nos recordó perfectamente, y ahí entonces usted contacte. Otra vez aplique el módulo 1, contacte a 10 personas. Otra vez aplique el módulo 2, entonces comparta su testimonio con esas personas. Otra vez invítelas a reunirse. ¿Esto con qué fin? Con el fin de seguir avanzando, porque no me puedo quedar con las que contacté la semana pasada. Cada semana tengo que estar contactando. En tercer lugar, usted tiene que preparar ahora un devocional sobre el dominio propio. Esta semana vas a preparar un devocional que tenga que ver con el dominio propio. Esto con el fin de que usted esté aprendiendo a utilizar la palabra del Señor y usted esté aprendiendo a utilizar las herramientas que se le están brindando a través de esta enseñanza. Y la tarea número 4 es leer el libro Grupos Pequeños Saludables, que allí lo estamos compartiendo. No sé si el pastor Hilder nos puede mostrar la carátula del libro. Si puedes, pastor, lo haces para que... muy bien, gracias. Ese es el libro, Grupos Pequeños Saludables. Ese es el que vas a leer. En el enlace lo estamos compartiendo por las diferentes redes. Descárguelo, léalo. Le va a dar unas ideas interesantes, sobre todo si en esta hora me están viendo pastores, los pastores que nos están viendo. Animo a los pastores que me ven a leer este libro, porque le va a ayudar para que usted pueda mejorar en el programa que tiene de grupos pequeños, bien sea usted lo llame grupos saludables, usted lo llame grupos con propósito, o que usted lo llama grupos familiares. Yo no sé cómo lo llamas, muchos nombres le han dado a los grupos pequeños, células. Este libro te va a ayudar a que usted pueda mejorar y pueda ayudar a sus líderes a seguir trabajando en la formación de otros líderes y que vaya creciendo la obra de Dios. Y usted que es un plantador, usted tiene que leer el libro para que empieces a formar, a tener nuevos grupos. Acuérdate que la idea es que haya un crecimiento, una multiplicación. Gloria al Señor, qué bendición. Hoy ha sido un tiempo maravilloso, este ha sido un tiempo extraordinario y yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros. Quiero invitarles para que el próximo sábado no se quede, usted esté allí, porque el próximo sábado vamos a continuar con el módulo 8. Ya estamos más de la mitad, hemos ido avanzando y ya mira, módulo 7, módulo 8, son 12 módulos y usted tiene que terminar este proceso. Usted que empezó hoy nada más, busque las grabaciones, vea desde el módulo 1 esta semana, póngase al día, haga las tareas y el crecimiento que Dios tiene para nuestro país espiritual en almas es tremendo. El módulo 8 lleva un título: Multiplicación estratégica. Ese es el que vamos a ver el próximo sábado. Yo espero que usted esté allí en ese módulo. Y hay un objetivo que nos tiene el módulo 8 y es que al finalizar el estudio de este módulo, usted como participante va a estar en la capacidad de desarrollar un proceso de multiplicación de grupos de discipulado. ¿Usted qué dice? ¿Cómo hago eso para multiplicar mi grupo? Pues mira, el próximo módulo vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo se puede multiplicar tu grupo? Es decir, estarás de desarrollar ese proceso de multiplicación de grupos. Tremendo.
Yo he estado hablando con muchos pastores y a veces desarrollamos los grupos, pero no sabemos cómo multiplicar y cómo seguir en este proceso de multiplicar. Próximo sábado estaremos hablando de esa parte. Hoy, entonces, se les enseñó una habilidad y es enfocarse en la tarea, una herramienta que fue un plan para identificar la lectura del libro Grupos Pequeños Saludables, y la tarea es el plan para identificar. Te animo a seguir adelante. Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Qué tal si oramos juntos y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido? Le damos gracias a Dios por nuestro presidente, el pastor Humberto Fajardo, que nos ha permitido este tiempo. Damos gracias a Dios por el pastor Edgar Montiel, nuestro director de la Pastoral Extensión del Reino. Y gracias al Señor por todos los que han estado allí, el pastor Hilder, la pastora Mercy. Gracias por el pastor Miguel Ochoa. Gracias por el pastor Paul y por todo su equipo que está allí colaborándonos y permitiendo que todo esto pueda hacerse, y todos los que están detrás de este proceso. Quiero orar por usted y pedirle al Espíritu Santo que te dé una unción en este momento para ganar almas, una unción para compartir el mensaje, que el poder de Dios esté con tu vida. Ahora vamos a creer, así como en la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor que ellos oraban y el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y el Espíritu Santo los impulsaba, los llevaba a ganar almas, y el número de los discípulos, dice la Biblia, oh, tremendo, se multiplicaba cada día y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a orar por ti para pedirle al Señor que te dé esa unción. Gloria al Señor. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta hora en la cual nos has permitido, Señor, estar en este proceso de formación. Gracias, Señor, por todos los que están detrás, Señor, de este proceso, por nuestro presidente, el pastor Humberto Fajardo, por el equipo, Señor, del Presbiterio Nacional. Gracias, Señor, por el pastor Edgar Montiel, por CEPI. Gracias, Señor, por el pastor Hilder. Gracias, Señor, por la pastora Mercy. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por el pastor Miguel Ochoa. Gracias, Padre Celestial, porque tú, oh Dios Todopoderoso, estás allí, Dios de la gloria, haciendo la obra. Y el Espíritu Santo ha estado moviéndose en esta tarea. Te ruego ahora, Padre de la gloria, que tú estés tomando el control de esta tarea y que envíes esa unción sobre cada plantador, sobre cada pastor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que se levante un ejército en Colombia de plantadores, de tal manera, Señor, que haya un avivamiento poderoso. Colombia para Cristo, el mundo para Cristo, que en cada departamento, que en cada municipio, aún, Señor, allí en los caseríos, en los lugares más alejados del territorio nacional, allí, Señor Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo esté fluyendo. Oh, pedimos ese avivamiento de tal manera que haya ese mover. Ahora pido que el Espíritu de Dios toque tu vida, toque tu corazón, te dé ese deseo de predicar la palabra, quite todo miedo, quite ese temor, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, oh, yo te pido ahora que bendigas al cuerpo pastoral para que como pastores podamos hacer la labor que tú nos has encomendado, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amigo, hermano, muchas bendiciones. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Dios le bendiga. Gloria al Señor.